Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Hoy escucharemos el mensaje ¿Hasta cuándo, Dios? El profeta Habacuc nos enseña a descubrir cómo Dios responde a preguntas genuinas desde el corazón. Pues solamente Dios puede calmar la angustia y desesperanza por paz. A continuación, el pastor Hiram Harris con el mensaje ¿Hasta cuándo, Dios? Buenos días, bienvenidos a una nueva transmisión. Esperamos hayan tenido una semana excelente en el cuidado de Dios. El día de hoy nos haremos todos una pregunta que es común en ocasiones hacerse, es la pregunta ¿hasta cuándo? Pero un poco más directa, en este caso es una pregunta que se dirige delante de Dios. La pregunta completa que hizo un profeta en una ocasión fue la pregunta, ¿hasta cuándo, Dios? Mirar lo que sucede alrededor, mirar la necesidad imperante que había en el tiempo en que el profeta escribe, nos hace hoy reflexionar momentos en donde necesitamos abrir nuestro corazón. Es válido hacer preguntas, es válido ir delante de Dios y delante de nadie más, sino solamente delante de Él, preguntarle a fin de que nos revele hasta cuándo sucederán las cosas que estamos viviendo o está aconteciendo. Hablamos esta mañana del profeta Habacuc. Habacuc, su nombre significa ceñir o ser ceñido por Dios, o más bien ser fortalecido por Dios a fin de poder cumplir la gran tarea que se tenía por delante. Y el libro del profeta Habacuc nos presenta un diálogo muy interesante, un diálogo entre él y Dios. Presenta inquietudes válidas que pueden hoy surgir también para nosotros dentro de lo que hoy la nación y el mundo está viviendo. Hablo un poco del contexto en que el profeta hace esta pregunta. El profeta Habacuc vivió durante uno de los periodos más difíciles de la historia de Judá. El país había sido llevado por un buen rey, Josías, y había producido reformas de orden moral y de orden espiritual en medio de toda la nación. Pero nos encontramos en un momento en donde esos momentos de gloria habían pasado y la nación se encontraba en las profundidades de los abusos del poder, y abusos del poder estaban siendo experimentados por sus habitantes. Habían medidas opresivas contra los pobres y había un colapso en el sistema legal. El mundo que rodeaba al profeta Habacuc era un mundo que estaba en guerra. Los escritores describen a este libro como una jornada espiritual que nos lleva desde las dudas de la fe, desde movernos en los profundos valles de desesperanza a las altas montañas de la esperanza. Y esta mañana, este día, creemos que en este pasaje hay una palabra de Dios para todos nosotros y quiero invitarte a que nos acompañes en casa, tomando tu Biblia, podamos juntos estudiar la conversación, la pregunta que el profeta Habacuc un día le hizo a Dios y lo más importante, escuchar la respuesta de Dios y también la reacción del profeta cuando recibe la respuesta de parte de Dios. Acompáñame a leer los primeros 4 versículos del capítulo 1 del libro de Habacuc. Dice de la siguiente manera: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí,
y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el injusto asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y en una versión que presenta una expresión de manera más sencilla, la Nueva Traducción Viviente desarrolla el mismo pasaje bajo los siguientes términos: ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor, pero tú no escuchas? Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Al profeta le toca vivir en un tiempo muy difícil y se percibe la diferencia cuando se viene de un sistema ordenado, un sistema donde ha habido desarrollo moral y espiritual, y luego encontrarse en momentos en donde la justicia ya no es tal, donde la opresión ha crecido, donde el irrespeto entre unos y otros se empieza a ver como la marca característica, pero sobre todo donde el valor a la independencia del orden de Dios, de los principios de Dios, empieza a ser aplaudido por la mayoría. En medio de un tiempo tan difícil, le toca al profeta ejercer su ministerio. Y este profeta abre su corazón, este profeta va delante de Dios y hace esta pregunta: ¿hasta cuándo, Dios? Y alguien que pregunta está dispuesto a esperar la respuesta. De hecho, si nos vamos a atrever a preguntarle desde el corazón a Dios: Señor, ¿hasta cuándo estaremos viviendo o viviremos lo que sucede? Más vale que estemos dispuestos a esperar que Dios responda, porque Dios siempre tiene una respuesta a nuestras inquietudes. Y Dios responde así. Dice el capítulo 2, la actitud del profeta es: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. Qué interesante. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Y aquí la respuesta de Dios de manera muy directa. Dios le responde y le dijo así: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hasta el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Aquel cuya alma no es recta, dice Dios, se enorgullece, se levanta en autojusticia, se esconde tras su propio sistema de valores basado en méritos propios y en méritos humanos que las buenas obras le pueda dar. Pero dice Dios que el justo, aquella persona que espera solamente Dios, que camina en pos de los principios de Dios, esa persona, dice, vivirá.
Me gusta cuando la Biblia dice que Dios le responde. Voy a contestar, pero dice, escríbelo para que aquella persona que pueda leer lo que se ha escrito pueda comprenderlo, pueda atesorarlo en su corazón, pueda llevarlo en su mente, pueda llevarlo dentro de sí, compartirlo a otra persona. En sí es un mensaje corto pero profundo. La esencia es: el justo por la fe vivirá. Ese es el mismo principio que el apóstol Pablo recoge en Romanos 1:17, cuando cita de manera textual al profeta Habacuc, y se entiende que desde el principio del caminar del hombre y de la mujer de fe está basado en fe. Su desarrollo y crecimiento espiritual está basado en creer a Dios, en creer a su palabra, en creer a lo que Él ha prometido hacer, en creer en su obra completa por medio de su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Hay un autor, Trenchard, dice lo siguiente: el israelita fiel podía poner su mano en la mano de Dios y pasar vivo en medio de la tempestad. Estamos hablando de esa fe que no mira a nadie más, sino pone su mirada exclusivamente en Dios. Hemos hablado en sesiones anteriores y hemos estudiado sobre qué sucede cuando Jesús está en la barca. Hay seguridad. Hemos estudiado que nuestra respuesta solamente viene de Dios, que vamos a levantar nuestra mirada a los montes, que no vamos a poner nuestra confianza en ningún hombre, en un sistema, en ninguno de los llamados puertos que el hombre ha depositado su confianza, sino exactamente y absolutamente en la persona de Dios a través de los méritos de su Hijo Jesucristo. Y esta expresión es interesante: aquella persona que pone su mano sobre la mano de Dios puede pasar vivo por en medio de la tempestad. Pero no se queda ahí solamente Dios en su respuesta. Dios también añade algo muy interesante y presenta un contraste entre los malvados y arrogantes con los justos y fieles entre el pueblo de Dios, y menciona 5 ayes que vendrán sobre determinadas conductas, sobre determinados comportamientos que delante de Dios no son agradables y delante de Dios no permanecerán y ocasionarán la ruina. Los ayes son una expresión de lamento o quejido que precede a un tiempo de ajuste de conducta por medio de una sanción. En términos domésticos, todos conocemos cuando los padres dicen: ay de aquel que cuando yo regrese no ha ordenado su cuarto. Y por ahí van todas las formas de los lamentos o los anuncios de lo que vendrá al incumplimiento de una conducta determinada. Pero aquí Dios en su palabra establece 5 ayes sobre los injustos, sobre aquellos que no caminan en pos de Dios. 5 ayes que representan alarma, que representan conmoción, que representan advertencia, y estos son parte de las respuestas que Dios le dio al profeta Habacuc para que tuviese un cuadro completo de lo que estaba sucediendo, de lo cual Dios no estaba ignorando o ausente de ello, sino que estaba observando con detenimiento y con misericordia, esperando que las personas despertaran a ese tipo de comportamiento. El primer ay dice así: ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo iba a multiplicar sobre sí prenda tras prenda? Advierte aquí: cuidado con la codicia, cuidado con la usura. Segundo ay del que codicia injusta ganancia para su casa,
para poner en alto su propio nido para escaparse del poder del mal. La advertencia aquí es: cuidado con la falsa seguridad que dan las riquezas y los bienes mal habidos. El tercer ay del que edifica ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Aquí la advertencia es: cuidado con la política de violencia y de saqueo. Hay un cuarto ay y dice: ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para ver su desnudez. Aquí hay un simbolismo interesante que nos llama a tener cuidado. Advierte Dios, tener cuidado con la actitud cínica de aquel que despoja a los demás. Y el quinto ay, dice Dios: ay del que dice al madero, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar?, pregunta Dios. Y aquí Dios nos advierte: tener cuidado con poner la confianza en dioses falsos. Este era el tenor de la conducta en el momento en que el profeta Habacuc le toca ejercer su oficio en medio de un pueblo que había dejado atrás momentos de gloria por reformas morales y espirituales que un buen líder, el rey Josías, había establecido en medio de la nación. Pero se encuentra el profeta con una gran carga, y su nombre, al significar ceñir, aquel que es ceñido, aquel que es sostenido, aquel que es fortalecido por el Señor, hace referencia a la necesidad de ser ayudado por Dios para pasar el tiempo difícil, para pasar el tiempo de tormenta. Y es una palabra que esta mañana y en este día es importante que nosotros podamos escuchar. Y frente a todos los 5 ayes que Dios responde, Dios mismo habla acerca de él de la siguiente forma. Capítulo 2, verso 20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Él es un Dios vivo, él es un Dios de todo poder, él es Dios que está en control de todas las cosas que están sucediendo, pues fuera de él no hay otro Dios. El profeta Isaías así lo decía. Dios dice: mirad a mí, salvos sean toda la tierra, porque yo soy Dios y fuera de mí no hay otro Dios. En otras palabras, Dios dice: los caminos anteriores, representados en los 5 ayes, ninguno de ellos puede llevar al ser humano a un buen final. Ninguno de ellos garantiza la seguridad de que el día del mal termine, porque esos caminos, ninguno de ellos puede permanecer. Solo hay un camino, aquel camino que escoge el justo en la medida que Dios declara esta mañana: el justo por la fe vivirá, no por sus acciones, no por sus obras, sino por su fe puesta en Dios. Cuando el profeta Habacuc escucha esta respuesta, responde con una oración. El capítulo 3 recoge la respuesta en oración del profeta a la palabra de Dios. Y dice así: oración del profeta Habacuc. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos.
En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. El amor es como una moneda de dos caras. Por un lado encontramos la misericordia, pero por otro lado encontramos la justicia. El profeta comprendió que el silencio de Dios no significaba ausencia, no significaba indiferencia. Al comprender estas verdades, el profeta siente temor. Temor no es un miedo, temor es la debida reverencia ante la presencia y poder de Dios. Temor es tener conciencia de la realidad de Dios. Imagínense que nosotros, Panamá completo, viviese con temor reverente delante de Dios. Ese temor de su grandeza, ese temor a su santidad, ese temor que Él está en todo lugar, cambiaría nuestra conducta, cambiaría nuestros pensamientos, cambiaría nuestras acciones si entendiéramos que Dios está en todo lugar, si entendiéramos que Dios está aquí con nosotros, si entendiéramos que Dios está en cada hogar, en lo que sucede detrás de cuatro paredes. Cuando entendemos esta realidad y esta verdad, el profeta cambia su manera de pensar, cambia su manera de entender las cosas y empieza el movimiento desde el valle, desde el lugar de angustia, desde el lugar de desesperanza y se mueve hacia una montaña de fe. De la queja del profeta, la respuesta de Dios, el entender que Dios está en control de todas las cosas, no importa lo que Él vea, no importa lo que suceda, no importa lo que el hombre injusto, los injustos hagan, le lleva a Él a una actitud de gozo y de alegría. Y su oración cierra de la siguiente manera: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Jehová el Señor es quien hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Esta mañana, este desafío es para que en medio de alguna pregunta de inquietud genuina por causa del dolor, de la injusticia, del quebranto, de lo que suceda, podamos ir de corazón a solas delante de Dios y preguntar: Señor, ¿hasta cuándo? Y saber que Dios nos responde, saber que Dios nos da la manera única para mantenernos libres, firmes y con la capacidad en Él de salir avante en medio de la adversidad y que cambie nuestra queja en un gran canto de alegría, porque reconocemos que en medio de todo, que a pesar de todo lo que pueda suceder, Dios es bueno, Dios está con nosotros, Él está en control de cada circunstancia de nuestra vida y que Él nos ha llamado a caminar en Él, no en los valles de sombra de muerte, sino en las montañas de la seguridad, de la confianza que nos da caminar y vivir con una fe puesta solamente en Él. Esta mañana, como si fuese una oración, podemos decirle: Señor,
tu palabra hemos oído el día de hoy. Señor, tu palabra recibimos en nuestra mente y corazón. Señor, tu palabra obedeceremos porque es lo que a ti te agrada. Que todo lo que vivamos, que todo lo que hagamos durante este día, durante los días que tenemos por delante, lo hagamos para la honra y para la gloria del Señor. Dios está en control. Dios tiene cuidado de nuestras vidas. Dios te ama con amor eterno. Que Dios te bendiga. Dios es fiel. Adelante en el Señor. Si al escuchar este mensaje usted tomó la decisión de hacer a Jesús su Señor y Salvador personal y le gustaría crecer en su caminar de fe de la mano de Dios, puede contactarnos en nuestras redes sociales que aparecen al pie de esta transmisión. Gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga.